muy complacido de participar en esta sesión que está planteada desde la perspectiva de una educación transformadora, una educación para la emancipación. En 1810, en el primer grito de libertad de nuestra tierra que dio inicio a todo un proceso emancipatorio en la región, nosotros tomamos los valores de aquel primer grito antiesclavista y libertario de la América sufriente, de la América pobre, que fue el ejemplo de la Revolución Haitiana de 1804. Y luego en una Asamblea Nacional se abolió la esclavitud en 1813 en Argentina. Ahora, una educación transformadora no únicamente tiene que tomar en cuenta el proceso de liberación, sino agregarle un proceso de empoderamiento para que no solo podamos leer mejor la historia, sino también aprender a escribir nuestra propia historia. En las carreras de historia nosotros todavía tenemos la división tradicional de la historia en antigua, medieval, moderna y contemporánea. Pero cuando uno analiza la realidad histórica de los pueblos orientales, de los pueblos africanos y de los pueblos originarios de nuestro continente, no tiene absolutamente nada de relevancia esa división de la historia, porque está escrita desde la perspectiva del conquistador. Y la educación transformadora tiene que permitirnos escribir la historia desde la perspectiva del que sufre, desde la perspectiva del oprimido, desde la perspectiva del ocupado, no del ocupante. Es decir, tenemos mucho que desaprender para poder volver a aprender la historia desde otra perspectiva. Una perspectiva que nos haga ir más allá de la obviedad y que nos permita incorporar elementos más complejos de la lectura. Y para esto quiero terminar una experiencia de mi actividad docente. Y es cuando pongo a las y a los estudiantes a analizar una película que creo que muchos de ustedes deben conocer, que se llama El Capitán Phillips. Es una película que protagoniza Tom Hanks, que es el capitán de un barco que es asediado por una banda de delincuentes africanos que lo toman como rehén. Lo primero es tratar de analizar qué hay detrás de ese efecto simbólico de cuál es el semblante del bien y cuál es el semblante del mal. El capitán es tomado como rehén, pero luego es rescatado por una flota de rescate extraordinaria, con una logística, con un equipamiento, con una tecnología asombrosas, admirables. Entonces, si uno lo mira desde la perspectiva de ese hecho en particular, de ese despojo en particular, indudablemente uno se identifica con el rehén, porque del otro lado está el delincuente. Si uno sube y trata de tener una perspectiva más panorámica, también debería preguntarse, ¿y todos esos fondos, todos esos recursos económicos con los cuales se construyó esa flota tremenda de rescate, con esa logística, con ese equipamiento, con esa tecnología, no será también en parte de un despojo mucho mayor, que es el despojo que los poderosos hicieron a esos territorios africanos, que les impidieron a esos pueblos acceder a una educación transformadora? Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Excellencia, for your very insightful illustration.